Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Capital y a Capital TV. Seguimos contando damnificados a raíz de los desastres naturales. Y se señala, y hay un dicho muy popular que dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, esta ganancia de pescadores es de la peor especie. Pero vamos a contabilizar por lo menos la información que tenemos hasta este momento. Hay 78 personas en nuestro país, compatriotas, muertos a raíz de este desastre. Hay casi 150.000 viviendas dañadas. En Piura, que es la zona más afectada porque ha vuelto a recrudecer la lluvia en esta parte de nuestro país, en Piura y Tumbes, se ha contabilizado hasta ayer 19.000 damnificados. En La Libertad han caído 7 huaicos. En Lambayeque se han perdido 1.800 hectáreas de cultivo y en Lima seguimos con gravísimos problemas en la carretera central. Hay varios tramos que están bloqueados. En medio de esto se ha generado una ola de algunos malos empresarios, malos intermediarios, porque no creo que sean los productores primarios, que están especulando con los precios. Sabemos perfectamente que en el Perú no hay control de precios, tenemos una economía de libre mercado, pero tiene que haber normas que establezcan una dirección. Walter Gutiérrez, que es defensor del pueblo y también abogado, estimo, va a hablar con nosotros porque tiene una propuesta que está vinculada a que sean sancionados los especuladores. Yo quisiera que me lo explique porque en realidad es una cosa muy difícil de determinar, salvo que haya acuerdo de precios. Don Walter Gutiérrez, bienvenido a Capital. Buenos días, encantado de saludarlo. Saludarla sería. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Mil disculpas, no, lo que pasa es que hay una mala comunicación. Ya, ok. Bueno, le saluda Mónica Delta, don Walter Gutiérrez. Mónica, ¿cómo está? Encantado de saludarla. Ya, usted dice que ha presentado o va a presentar un proyecto que sancione penalmente la especulación de precios en situación de emergencia. Dentro de la economía de mercado en la que vivimos, ¿cuáles serían los mecanismos legales para que eso se aterrice en una iniciativa que pueda ser aplicable? En primer lugar, su pregunta es sumamente importante porque permite explicar a la ciudadanía cuál es el propósito de este proyecto y explicar al propio tiempo que no colisiona para nada con el régimen constitucional en que vivimos. En efecto, como usted ha señalado, en el Perú existe la libertad de mercado, la libre competencia, y todos los bienes se comercializan a través de lo que se denomina oferta y demanda. Correcto. Sin embargo, los derechos, y también lo ha señalado el Tribunal Constitucional, los derechos, ninguno de los que está recogido en la Constitución tiene carácter absoluto. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se decreta el estado de emergencia en determinados lugares por una situación de seguridad, digamos, o de catástrofe, determinados derechos se limitan, el libre tránsito, el derecho de reunión, la inviolabilidad de domicilio, etcétera, pueden limitarse. ¿Por qué se limitan? Se limitan justamente porque los derechos no son absolutos y en ese contexto se privilegian otros derechos. Este es exactamente igual. Cuando estamos en situación de desastre, de emergencia, puede ser un terremoto o una situación de lluvias y huecos como lo que estamos viviendo, tiene que privilegiarse el derecho de las mayorías, el orden público, etcétera. Y por eso es que se puede, solo en locaciones puntuales y por tiempo determinado, se puede establecer que una lista de bienes y servicios básicos no puedan estar sujetos a especulación. A ver, doctor Gutiérrez, para entenderlo bien, entonces, ¿esta iniciativa que la ha ya propuesto o la va a proponer? No, ya está en el Congreso. Ya está en el Congreso, muy bien. Esto solamente aplicaría en los lugares que han sido declarados en emergencia, no en otros lugares del país. En efecto, solo en los lugares donde se ha declarado la emergencia por situación de desastre, se aplicaría. Y además,
tendría que señalarse qué bienes son, por ejemplo, agua, medicina, servicios médicos, transporte, alimentos, aceite, azúcar, arroz, etcétera. O sea, ¿no? los Eso lo tiene que, alimentos lo tiene... de primerísima necesidad. Correcto, en efecto. Ya. Y Sí, esto no tendría que pasar por ninguna modificación constitucional, según sus asesores y abogados que, digamos, han consultado para esta iniciativa. No tendría, de hecho, como le acabo de señalar, hay situaciones similares en las que se dan este tipo de restricciones y para nada violentan la Constitución. Pero esto nunca, digamos, esta iniciativa nunca se ha discutido. Sería la primera vez a partir del momento en que la nueva Constitución nos rige sobre esta economía de libre mercado. Yo, en el fondo, estoy de acuerdo. A mí me parece una cosa razonable que haya alguna forma de frenar a quienes quieren aprovecharse del desastre. O sea, una forma punible. Pero lo cierto es que lo que quisiera es que no se queden enunciados, sino que seamos capaces de explicarle a la gente cuál es el soporte argumental que tiene, ¿no? A ver, déjeme mencionarle dos temas que me parecen útiles para seguir sustentando esta propuesta. Primero, esta norma a la que yo estoy haciendo alusión, a la que existiría si lo aprueba el Congreso, ya existía hasta el 2008. Okay. En el 2008, el Código Penal recogía el tipo penal de especulación que ahora queremos reintroducir. Nadie jamás, desde el 93, que se dio la Constitución, hasta el 2008, cuestionó constitucionalmente esa norma. Yeah. Simplemente se derogó en el contexto de que se aprobaba el Tratado de Libre Comercio. Yeah. Muy bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, en Chile y Colombia, que son modelos jurídicos y económicos parecidos, con algunos matices desde luego, pero son muy parecidos al Perú, recogen este tipo de normas. Yeah. De manera que no estamos hablando de ninguna invención ni de ninguna norma que sea ni lejana y mucho menos contraria a nuestro ordenamiento jurídico. Y le doy un dato más. Ajá. En este momento existe una norma en la Ley de Propiedad Intelectual, una norma que ni siquiera tiene estatus constitucional, una norma cualquiera, que establece lo siguiente, que en situaciones de desastre y epidemia el Estado puede momentáneamente tomar las patentes de los laboratorios para poder fabricar, para poder producir medicinas y hacer frente a determinadas situaciones de epidemia. Uh-huh. Eso existe en el Perú, y Mónica, déjeme decirle que existe en todas partes del mundo. Porque es de sentido común. Porque yo entiendo, de sentido común y en estados de excepción. Correcto. Ya. Ok, perfecto. En cuanto al Congreso, ¿usted ha tenido reuniones, conversaciones en el caso de la mayoría parlamentaria y los congresistas del gobierno? Mire, he conversado con congresistas de muchas bancadas, de todas las bancadas le diría, y todos están de acuerdo. No le voy a decir que he conversado con todos los congresistas, pero sí he conversado pero con... hay una corriente a favor, a eso... Sí. Pero esto tendría objeto en la medida que sea inmediato. Sí, en un país tenemos que pensar en el corto y en el largo plazo. Mónica, estamos en un país donde en pocos meses vamos a tener el friaje. Luego, siempre, desafortunadamente, que estamos a expensas de que pudiera darse una situación de un terremoto. Uh-huh. Y el tema de los huaicos no es cosa nueva. De manera que hay que pensar mirando en el futuro, porque esta situación se puede repetir. Y también rápidamente en el corto plazo, yo estoy seguro que esto lo va a mirar con empatía, con simpatía el Congreso y va a hacer suya esta norma. Ok, muy bien, está claro. Desde su punto de vista, don Walter Gutiérrez, muchísimas gracias. Muy gentil. Mónica, encantado, gusto de saludarla. Encantada. El defensor del pueblo conversaba con nosotros sobre esta iniciativa, ha dado el argumento legal, jurídico, de contexto. ¿Qué piensan ustedes luego de la pausa?